La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de artropatías inflamatorias con el doctor Ernesto Paredes, él es reumatólogo. Y atención con este tema, entre las artropatías inflamatorias se destaca la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante y la artritis reumatoide. Padecimientos crónicos, progresivos e incurables que afectan severamente las articulaciones de los pacientes, que en casos avanzados provoca inmovilización total. O sea, un tema muy importante que vamos a tratar hoy con nuestro invitado, el doctor Ernesto Paredes. Nos va a explicar todo. Yo ya le decía al doctor, hoy me va a explicar todo porque de verdad no entendemos nada, nombres muy raros. Vamos a ver cómo desarrollamos el programa. No, el doctor tiene mucha paciencia y nos va a estar explicando absolutamente todo, pero sobre todo, atención, estos casos, algunos casos avanzados provocan inmovilización total. Entonces, obviamente, queremos saber cómo se puede prevenir. Y también queremos saber cuáles son las causas, y queremos saber si es hereditario, y queremos saber si hay tratamiento y cuánto tiempo dura el tratamiento, si es de por vida, y si se puede frenar la enfermedad, el avance de la enfermedad. Y qué importante, ya te lo digo ahora, antes de hablar con nuestro invitado, es que acudamos al médico, que nos hagamos un chequeo una vez al año, que si tenemos algún tipo de problemas o síntomas, que después vamos a ver cuáles son, acudamos enseguida para poder tomar el toro por las astas, como se dice, y poder encontrar la solución lo antes posible. Bueno, ese es el tema de hoy. Y nosotros también hacemos nuestro ejercicio de la gratitud y del agradecimiento. Le agradecemos a Dios por la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a las empresas que están apoyando a nuestro programa, a ustedes que están del otro lado acompañándonos en estos 18 años de programa y obviamente a los profesionales que nos dan su tiempo y su conocimiento para que podamos aprender todos juntos. Hechos los agradecimientos, hacemos un pequeño corte, recibimos a nuestro invitado y ya estamos a la vuelta del corte tratando del tema artropatías inflamatorias. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Ernesto Paredes. Él es reumatólogo, está con nosotros aquí. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Hola Vivi, tanto tiempo, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Un placer tenerlo acá. Y yo ya le decía al doctor, nos va a explicar todo, porque los nombres son muy raros y nos podemos confundir y no queremos eso. Artropatías inflamatorias. Inflamatorias no hace falta que nos explique. Claro. Ahora, artropatías. Las artropatías son las enfermedades de las articulaciones. Sí. Justamente el nombre lleva un apellido, entre comillas, que es las inflamatorias, para diferenciarse de las artropatías degenerativas, que son las llamadas artrosis, claro, por desgaste. Claro. En este caso, lo que le sucede a las articulaciones, hay inflamación. Y la inflamación son un grupo de síntomas como el dolor en la articulación, la hinchazón, se vuelve caliente, se pone roja y también no se puede usar esa articulación. Entonces, esa articulación se dice que está inflamada. Y entre la inflamación y el desgaste de las articulaciones son síntomas que tienen unos nombres
populares como sí. la artritis y la artrosis. Claro. El paciente suele decir, doctor, tengo artritis o artrosis, Sí. explícame qué es. Sí. Artrosis es el desgaste de las articulaciones y artritis es la inflamación de las articulaciones. Por ahí empezamos. Claro, por ahí empezamos ya para aclarar. Claro. Y lo importante es, yo decía al inicio, porque aprendimos durante tanto tiempo acá y con los profesionales, que no importa el problema que uno tenga, lo importante es poder prevenirlo, Claro. o por lo menos si vos ves que tenés algún síntoma, algo no está funcionando bien, no dejar pasar el tiempo, que es lo que todos hacemos en general. Supuestamente nos vamos a curar solos, ¿verdad? Claro. Y después cuando ya vamos al médico ya es porque ya no podemos mover un brazo o porque ya hay algún problema más grave. Entonces, doctor, le invito a que veamos este primer material que habla de los síntomas, porque cómo ir al médico y referir por qué. Vamos a ver si conocer un poquito estos síntomas, por favor. Síntomas de las artropatías inflamatorias. Los síntomas más característicos son enrojecimiento, dolor, calor y endurecimiento y deformación de cualquiera de las articulaciones de las manos, cadera, codos, pies o rodillas de manera simétrica y comenzando por las articulaciones pequeñas de las manos, entumecimiento matinal de las articulaciones que va cediendo con la actividad, retracción muscular. El 30% de los casos presentan nódulos subcutáneos, sobre todo en áreas sometidas a presión y en extremidades superiores. ¿Está correcto, doctor? Está correcto, inclusive es muy importante tener en cuenta que la promoción o la divulgación de estos síntomas es lo que hace que el paciente pueda prestar atención y consultar tempranamente. Las enfermedades reumáticas son un grupo de enfermedades que, como muchas, no tienen cura, pero tienen tratamiento. Y ese tratamiento a tiempo produce una mejoría en la calidad de vida. El paciente puede desarrollar su vida en forma casi normal. Y eso se tiene teniendo en cuenta principalmente cuando el paciente acude tempranamente a la consulta. Por eso son importantes recordar, una articulación está inflamada cuando hay dolor, hay calor, se pone enrojecida y duele. Ese dolor se acompaña de deformación y muchas veces son a ambos lados del cuerpo, son simétricas y de pequeñas articulaciones. Y ahí empieza la diferencia entre las diferentes enfermedades como la artritis reumatoide, que en cierto sentido es la más popular, la más frecuente, que en cierto sentido nosotros calculamos el 1% de la población. Es decir, que si estamos en Paraguay, sabemos que tenemos aproximadamente 7 millones de habitantes, aproximadamente 70.000 personas están sufriendo de artritis reumatoide en este momento en nuestro país. Bueno, interesante es todo esto y sobre todo porque cuando hablamos de inflamación, entonces, ¿por qué se va a inflamar una articulación? Cuando hablamos de articulación, ya sabes, ver al codo, donde tenemos articulación. ¿Por qué se va a inflamar la Normalmente lo que se supone, en palabras así normales, es que el cuerpo en algún momento hereda una predisposición a no reconocer una estructura del cuerpo. Así que uno hereda una predisposición a no reconocer y el cuerpo reacciona contra esa estructura, en este caso las articulaciones. Se supone que no es hereditario en un 100%, la predisposición se hereda y en esa persona en las cuales una inflamación viral, un estado de estrés, produce un desencadenamiento en cascada de ese proceso inflamatorio. La persona hereda la predisposición, se infecta con un virus que no se sabe a ciencia cierta cuál es en cada caso. Se supone que es un virus del citomegalovirus u otros que tienen nombres medio especiales. Y en esa persona que tiene una predisposición, una infección en un estado de estrés o de defensas bajas, se genera esa inflamación y esa inflamación en un pequeño porcentaje es limitada, se desaparecen los síntomas y desaparece la enfermedad en un pequeño porcentaje, pero en un porcentaje mayor es progresiva. Por eso la enfermedad no tiene cura, pero tiene tratamiento.
¿Y cómo diferenciamos cuando se inflama por un golpe, por ejemplo? Porque uno se golpea y también claro, se inflama. Casi siempre el antecedente de ese traumatismo es lo que nos hace ver en un contexto global al paciente y relacionar con un traumatismo. Es muy diferente, ¿verdad? Un paciente que dice, doctor, yo hace 3 meses estaba bien, pero desde hace 3 meses estoy con las manos doloridas, amanece y estoy rígido hasta media mañana, me duelen ambas manos, los dedos, las articulaciones pequeñas de la mano, y eso hace que uno suponga en una paciente de sexo femenino, entre los 40 y 50 años, suponemos que puede ser una artritis reumatoide. De repente, sin embargo, si es un varón que le molesta la columna, dice que me duele la columna, amanezco duro, descanso y mejoro, pero amanezco duro, entonces uno supone que es una artropatía del tipo espondilitis anquilosante. Y en esos pacientes que tienen lesiones de psoriasis, que son unas lesiones cutáneas que aparecen en los dedos, en los codos, en las rodillas, el paciente tiene caspa, entre comillas, que se borrea, en esos pacientes que tienen esa lesión cutánea y presentan lesiones articulares, se sospecha que es una artropatía psoriásica. Ahora, mucha gente dice, bueno, te van a doler las articulaciones porque ya tenés 50, 60, 70, 80 años. Claro. ¿Hasta dónde es normal que duelan las articulaciones cuando uno va cumpliendo años? Claro, las articulaciones molestan, no casi siempre duelen, pero después de un reposo pues, mejoran. Y molestan un poquitito, molestan 5 o 10 minutos al despertarse y algunas veces molestan relacionados a una actividad física. Mucha gente dice, bueno, yo practico vóley, practico tenis y me duele el hombro. Desde luego, es un factor desencadenante que hace que se relacione a un proceso traumático. Sin embargo, si duelen más de lo normal, duelen toda una mañana, duelen en forma bilateral, y duelen principalmente en personas que no se relacionan con traumatismo, hay que sospechar de que hay algo. Claro. Uno concurre a su médico de familia, le hacen algunos estudios y ahí uno empieza a sospechar eso. También es importante tener que estas enfermedades reumáticas tienen grupos familiares. Si tiene una mamá que tuvo un problema reumático, tiene una tía o una prima que también tiene un problema reumático y son problemas familiares, entonces en una paciente puede tener artritis, en otra puede tener lupus, en otro puede tener espondilitis, entonces se mueven en grupos familiares. Ya. ¿Y el dolor de las articulaciones de los viejitos? ¿Eso es por la edad nomás y no? Muchas veces esos dolores y esa rigidez de la gente mayor se relacionan con las artropatías degenerativas, de artrosis, de sobreuso. Muchas veces dice es un atleta que a los 30 años ya tuvo una primera cirugía de rodilla, a los 35 ya se le quitó los cartílagos meniscales, entonces probablemente esa persona va a tener una artrosis de rodilla a los 45 años. Claro. ¿Por qué? Porque tiene un sobreuso de una articulación. Claro. Esa es una, digamos, mirada práctica como para reconocer síntomas inflamatorios en los pacientes. Perfecto. Bueno, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Ir conociendo todo esto y llevando, traduciendo a nuestra vida diaria de manera que cada uno va a estar pensando qué es lo que le estaba doliendo o no es o no es, pero consultar al médico. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Continuamos hablando con el doctor Ernesto Paredes, él es reumatólogo, nuestro tema artropatías inflamatorias, me cuesta decir. Tenemos ahora otro material que habla justamente de lo que el doctor nos decía, en un momento hablaba de la artritis reumatoide. Me río porque no me sale nada más que por eso. Artritis reumatoide, vamos. Artritis reumatoide. Se trata de una enfermedad crónica e inflamatoria debilitante
que se presenta principalmente en las articulaciones de manos y pies, causando dolor, hinchazón, rigidez articular y pérdida de su función. Las mujeres son más afectadas por los factores genéticos y ambientales que pueden contribuir a su desarrollo, aunque el origen de la enfermedad aún no se establece. Cuando no es diagnosticada y tratada oportunamente, genera severa deformación articular, que en casos severos requiere la implantación de prótesis. Bueno, correcto, doctor, eso. Correcto, desde luego. Justamente te estaba recordando que nosotros en reumatología tenemos lo que llamamos ventana terapéutica, que es un tiempo en el cual tenemos que diagnosticar esa enfermedad para poder tratarla y cambiar el curso de la enfermedad. Antes hablábamos de una ventana terapéutica de tiempo que teníamos de 2 años, pero eso se va achicando y cada vez más hablamos de una ventana de meses, 3 a 6 meses, inclusive semanas, 6, 8 semanas para diagnosticar eso. Inclusive en reumatología tenemos lo que se llaman clínicas de artritis de reciente comienzo. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros detectamos pacientes que están empezando inicialmente la enfermedad y tratándole, básicamente podemos cambiar el curso de la enfermedad. Porque la medicina avanzó tanto que podemos detectar casos iniciacísimos de estos pacientes y de esa forma cambiarles la vida. Claro. El paciente que nos viene ya con las deformaciones, muchas veces podemos controlarle los dolores, controlarle los síntomas, pero esas deformaciones las atajamos desde el momento en que llegan al consultorio. Claro, no se puede retroceder, rebobinar y desaparecer. Y está en la honestidad del colega decirle eso al paciente y tratar de trabajar con el paciente en lo que se puede hacer todavía. Claro. Ahora, esa ventana que es de meses, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene dolor en alguna articulación ya tiene que ir al médico. Claro. Y el médico ahí le va a ver, el médico general, ¿verdad? El clínico. Y el clínico va a saber para dónde disparar. Nosotros tenemos que llamar la atención principalmente cuando son dolores articulares persistentes por más de una semana, de ambas manos, de dedos, de articulaciones pequeñas y sobre todo una rigidez matinal. Uno amanece duro, no puede mover las manos, amanece, sigue hasta las 9, las 10, las 11 de la mañana y ahí recién empiezan a moverse y a, digamos, cambiar esa facilidad para moverse las manos. Entonces eso nos debe llamar la atención, consultar con el clínico general, explicarle que desde hace una semana está cambiando eso. Si uno es una persona de sexo femenino, con más razón, y si tiene antecedentes, un hermano, una abuela, una tía que está con problemas reumáticos, puede ser que esa persona herede esa predisposición y esté desarrollando esa enfermedad. Entonces, insistimos en el tema de consultar y no decir, ay, no me duele, nomás ya me va a pasar, no sé qué, esto, lo otro. Y pasa el tiempo y después cuando uno va, ya. Claro, y eso es muy importante porque nuestra población tiene algo que se llama automedicación. Y la automedicación es un tema aparte que nosotros profesionales estamos luchando día a día. Porque nos llegan pacientes con 2, 3, 4 años de automedicación con medicamentos de venta libre, de venta en farmacia, pero de venta libre, que tienen corticoide. Esos medicamentos enmascaran el proceso, hacen como si fuera que el paciente no sienta nada, pero llegan destruidas las articulaciones y con otros efectos colaterales de los corticoides, como la obesidad, la hipertensión, diabetes, cataratas, y ya aparte de su problema articular, ya tenemos otras cosas que tratar. Usted tocó un tema clave que es el tema de la automedicación, porque quien más, quien menos dice, ay, me duele el codo, dice, ay, toma porque yo tomé y me pasó, y uno toma, y de verdad te pasa, y uno cree que ya está todo bien porque ya no te duele, sin embargo, ahí adentro se sigue el proceso de deformar, ¿verdad? Y eso también inclusive tiene una segunda derivación. Famoso el paciente dice, no, voy a tomar porque le hizo bien a fulanito o menganito. Misma enfermedad, fulanito o menganito, diferentes pacientes. Yo soy diferente a fulanito. Podemos tener ambas artritis reumatoide, pero fulanito es
otra persona, es otro momento en su vida que el médico tiene que saber orientar y saber ubicarse. Puede ser que a menganito le haga bien el naproxeno, pero a mí me hace bien el diclofenac. Y eso, lastimosamente, es a través de una perfecta comunicación con su médico y que el médico pueda llegarle y convencerle de que eso estuvo mal. Pero el tema es que hable con el médico. Ese Desde es luego, el primer paso. No hay forma, no hay otra cosa. Es el primer paso porque somos los reyes de la automedicación. Sí. Sé que no solamente en nuestro país, pero mal de muchos consuelo de tontos. Claro. Somos los reyes de la automedicación y nos estamos haciendo súper daño. Sí, claro. Porque lo que estamos tomando a lo mejor evita el dolor, claro, pero puede estar acarreando otros problemas. Y cuando llega el momento en que uno debería tomar ese medicamento, el cuerpo ya está claro, más que acostumbrado. Yo y no. suelo comparar la automedicación con el caso de limpiar la sala y colocar la basura bajo la alfombra. Claro. Así que la sala parece limpia, Sí, el estado parece lindo, pero debajo de la alfombra está todo. todo. Todo el problema y toda la basura. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Sí? Bueno, vamos a ver este otro material, por favor. Artritis psoriásica. Es una inflamación articular que afecta principalmente a las personas que padecen psoriasis. Las causas son desconocidas, pero se ha identificado factores hereditarios y ambientales que pueden desencadenarla. A pesar de que hombres y mujeres pueden desarrollarla a cualquier edad, el diagnóstico más frecuente es en personas entre 30 y 50 años. Ahí pasa. Bueno, ¿está correcto eso, doctor? Está correcto y Psoriásica. justamente está comentando que 3 de cada 10 pacientes con lesión cutánea, el eczema psoriático, la gente le suele decir el eczema que salen en los dedos, en los codos, 3 de cada 10 desarrollan problemas articulares y ahí se llama ya artritis psoriática. Y es un cuadro menos frecuente que la artritis reumatoide, pero muy delicado porque afecta la fisonomía. Tengo pacientes que dicen, doctor, yo no puedo usar pantalones cortos o shorts en verano porque tengo lesiones psoriáticas. No puedo usar una blusa, no puedo usar un escote porque tengo lesiones psoriáticas. Y eso afecta autoestima, afecta su aceptación social, su relación social, le recluye al paciente a no salir, pacientes que entran en depresión por esos problemas. Pero el problema articular en la psoriasis es un problema que no solo afecta los dedos de la mano, puede afectar una rodilla, un tobillo. Algunos pacientes pueden aprender que están teniendo psoriasis con las manos que se les descaman, se suelen descamar las manos o los pies o tienen unas lesiones en las uñas. Esas son lesiones iniciales de la psoriasis y si a esas lesiones se añaden dolores articulares permanentes, de 2, 4 semanas, entonces estamos en presencia de una artropatía psoriática a ser diagnosticada y tratada en forma, desde luego. Ahora, doctor, la artritis psoriásica, ¿puede tener una persona que no tenga psoriasis en la piel? Es rarísimo. Hay una enfermedad que se llama justamente artropatía psoriática sin psoriasis, pero esa psoriasis cutánea hay que buscarla. Algunas veces está debajo del pliegue de la mama, entre las nalgas, detrás de la oreja. Algunos pacientes inclusive se automedican con pequeñas pomaditas y hacen desaparecer. Pero el tipo de deformaciones articulares, las lesiones en las uñas tienen unas lesiones tipo dedales, antes se usaban para coser, lesiones de agujeritos tipo dedal, se suelen presentar en estos pacientes, se busca la lesión cutánea, no se encuentra, pero las lesiones en las uñas y los tipos de lesiones y los grupos articulares que se afectan van a favor de un problema de psoriasis, que no está diagnosticada, pero que puede justificar el término de artropatía psoriática. ¿Hay alguna manera de evitar tener estas artropatías? Mira, siendo sincero, no. No. Lo que hay es una manera de conocer estas enfermedades. Es más, cada año en el mes de octubre es el mes de concientización mundial de las enfermedades reumáticas.
Así que nosotros los reumatólogos con gusto los meses de octubre hablamos de las enfermedades reumáticas, concientizamos que hay un reumatólogo y un traumatólogo. Porque muchas veces nuestra población dice, tengo problemas, me duelen los huesos, van al traumatólogo. El traumatólogo atiende problemas de trauma, de fractura, de deformidad. El reumatólogo atiende inflamación, dolor. Y el traumatólogo diagnostica artritis reumatoide, diagnostica lupus, diagnostica y trata osteoporosis, problemas lumbares. Entonces, si nuestra población aprovecha que cada año insistimos en la presencia de enfermedades reumáticas que deben ser tratadas y reconocidas, ganamos tiempo. Y ese tiempo es forma de prevenir deformidades y lesiones permanentes. Hablando del tiempo, ¿en cuánto tiempo se deforma? O sea, de que comienza el problema, la enfermedad, que la persona siente dolor, se levanta y siente rigidez y bla, bla, bla. ¿En cuánto tiempo se ve la deformación? No hay una fórmula matemática, pero eso sí, un porcentaje, un 20%, sabemos que puede tener una artritis rápidamente progresiva, que en tiempo de meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, el paciente puede tener tan inflamadas las articulaciones que ya se deforman. Y esas deformaciones son permanentes, esas deformaciones lastimosamente son estéticamente visibles. Uno puede tener una deformación en el hombro, porque uno lo cubre, pero en las manos, en una mujer, en una persona que trabaja en una oficina, casi siempre las enfermedades reumáticas afectan a personas en edad laboral activa. Entonces, por eso es importante concientizar, porque afectan a las personas en su mejor época de productividad para el futuro. Son pacientes que tienen hijos chicos, son pacientes que tienen necesidades económicas de producción todavía. Es muy diferente una artropatía degenerativa, una artrosis en una persona que ya se jubiló, en una persona mayor de 60 años, que tiene, solemos decir en nuestra sociedad, tiene que tener cierto dolor o cierta deformación por su edad, pero en una persona que la consideramos económicamente productiva en un país joven, es de importancia reconocer tempranamente para tratarlo en forma por su reumatólogo. Por supuesto. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos porque nos falta todavía esta más difícil. Espondilitis anquilosante. A la vuelta. Hablando con el doctor Ernesto Paredes, él es reumatólogo y justamente estamos hablando de artropatías inflamatorias. Eso ya aprendimos lo que era. Ahora nos queda una, bueno, varias, pero una que queremos tocar que es espondilitis anquilosante y vamos a pasar el material, por favor. Espondilitis anquilosante. Es una enfermedad muy dolorosa y progresiva que afecta la columna vertebral. Los síntomas iniciales son dolores persistentes por más de 3 meses en espalda, glúteos y cuello, así como pérdida de peso, fatiga, sudoración nocturna y pérdida de movilidad. El diagnóstico y tratamiento oportunos evitan que el daño articular en la columna vertebral produzca su fusión, causando inmovilidad severa. Bueno, genial el material, ahora me vas a explicar, doctor, por favor. Espondilitis anquilosante es una enfermedad, es rara, pero que existen. Espondilitis significa afectación de la columna vertebral, toda la columna vertebral. Anquilosante significa que se sueldan. Entonces, son aquellas personas que sufren problemas de columna y que no pueden movilizar la columna. Algunas veces en el shopping o en la calle podemos ver estas personas que caminan medio recto, medio como si fuera que estén encorsetados. Y son personas que tienen soldada la columna lumbar baja por problemas de inflamación. Se afectan mucho más a varones, se suelen presentar entre los 40 y los 60 años y producen una soldadura
fijación de la columna. El paciente no puede encorvarse o se encorva en forma, digamos, mecánica, digamos, parece un robot, claro, y gira el cuerpo totalmente porque no tiene la posibilidad de giro de la columna. ¿Pero qué es lo que se suelda? ¿Los huesos? Los huesos se sueldan. ¿Por qué? Porque se inflaman los tendones que unen las vértebras. Están las vértebras y los tendones que unen las vértebras se inflaman, y la forma de cicatrizarse esa inflamación es soldándose. Entonces se sueldan, y en la radiografía solemos tener lo que se llama una encaña de bambú. Parece un tacuara que está todo fijado. Y esos pacientes tienen una afectación principalmente de la columna, pueden afectar las caderas y alguna que otra rodilla, pero es una afectación más central. Y tienen una predilección en hombres, y casi siempre se caracterizan porque amanece dura la columna. Así que uno amanece, se puede mover, pero la columna está dura. Lo opuesto al que tiene problema lumbar por lumbalgia común, que amanece súper bien porque descansó la noche, y con el paso del tiempo se endurece porque golpea y esfuerza esa columna. Sí. Entonces, esa es la que llamamos la enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, y forma parte de las artropatías inflamatorias. Pero todo esto también, la espondilitis, si uno tiene algún síntoma, ¿cuál es el síntoma que tiene? El síntoma inicial es amanecer duro, pero la columna. Sí. Uno amanece, uno teóricamente se acuesta a la noche, duerme y descansa. Claro. El hecho de estar en una misma posición al paciente que va a desarrollar o que está desarrollando una espondilitis hace que el paciente, estando en una misma posición 4 o 6 horas, amanezca duro, rígido. Entonces tarda 2 o 3 horas en la mañana en desentumecerse, principalmente el área de la columna lumbar baja. Se mueve esta enfermedad en familias, es decir, que hay un tío que tuvo, hay un primo que tiene, y casi siempre este tipo de enfermedades afectan principalmente 4 varones a una mujer. Es mucho más frecuente en varones. Lo opuesto en la artritis reumatoide, que afecta 4 mujeres a un varón aproximadamente. Bueno, todas estas artropatías que estuvo mencionando, ¿tienen tratamiento? Tienen tratamiento, cada vez tienen mejores tratamientos, más específicos. Si nosotros antes hacíamos un tratamiento con un escopetazo como para poder controlar todos los síntomas, pero haciendo daño a otros grupos del cuerpo, ahora cada vez nuestro tratamiento es mucho más específico. Pero debemos tener en cuenta que eso conlleva 2 importantes cuestiones. Diagnosticar temprano para poder lograr el 100%, y también son tratamientos lastimosamente un poco más caros. ¿Por qué? Porque el tratamiento actual es el tratamiento que le llamamos terapia biológica. La terapia biológica es muy diferente a los medicamentos que tomamos, pastillitas que son sintéticos, que se hacen en laboratorios. Esta terapia biológica son vacunas, entre comillas, que los pacientes utilizan una vez a la semana, cada 15 días, cada mes, en los cuales a través de ingeniería genética logramos anticuerpos que van y neutralizan la producción de la inflamación. ¡Qué maravilla! Sí, es una nueva parte de la reumatología que empezó hace como 15 años aproximadamente, en el cual empezamos con vacunas semanales, después pasamos a vacunas quincenales, ahora tenemos productos mensuales, inclusive infusiones endovenosas anuales en pacientes, utilizando la que se llama la terapia biológica. Ese tipo de tratamiento lastimosamente es mucho más caro, pero muchos pacientes en el consultorio dicen: doctor, yo puedo apostar por lo menos unos 6 meses de tratamiento con eso, y después pasar a las pastillas que también estamos utilizando en forma mucho más confortable. Antes usábamos, mucho tiempo atrás se usaba la aspirina en forma 4, 6, 8 veces al día. Ahora utilizamos medicaciones semanales o quincenales por vía oral para el tratamiento de la artritis, solas o en combinación entre diferentes pastillas. Pero el tratamiento es efectivo, da calidad de vida,
mejora el rendimiento en todo sentido, desde las ganas de vivir del paciente, sí, claro, hasta las ganas de la familia en estar con el paciente. Porque es muy diferente, es muy frustrante para la familia en sí convivir con un paciente en esa situación. Pero claro, que está con dolor, claro, molesto, que no se puede movilizar claro, y que se le está deformando el claro, cuerpo, porque eso se deforma. Claro. Muchos pacientes vienen asustados con la deformación, sí, y la deformación estéticamente es hasta, digamos, irreprochable llegar a ese nivel. A ese punto. Claro, claro. Bueno, tenemos preguntas, la gente en las redes sociales. A ver, Laura, de Coronel Oviedo. Desde el 2003 estoy en tratamiento porque tengo artritis psoriásica. Quiero quedar embarazada, ¿debo dejar el tratamiento? Depende mucho de qué tratamiento. Si está usando medicaciones específicas como el metotrexate, debe suspender 3 meses antes el uso de esa medicación. Puede continuar usando analgésico, el paracetamol y un poco de prednisona mientras se embaraza y la naturaleza es sabia. Mientras está embarazada, está procreando, la naturaleza medio frena su agresividad hasta que tenga su bebé y después en todo caso se habla de la otra situación. Claro. Pero siempre es importante tener en cuenta que todo paciente que va a embarazarse, hay que pensar, con problemas reumáticos, tiene que pensar en el post-embarazo. Claro. ¿Cómo le va a cuidar? Si tiene necesidades especiales de gente que le ayude, su propia limitación manual en proteger, porque durante el embarazo la naturaleza medio se olvida de esa reacción, pero pasado el embarazo el paciente recibe la factura algunas veces de ese periodo de descanso. Claro. Bueno, importantísimo eso entonces. Y tenemos otra consulta, a ver. Sonia de Curuguatú dice, si mi hijo tiene artritis reumatoide juvenil, ¿significa que va a tenerla toda la vida? La artritis reumatoide juvenil es la artritis que afecta a los niños. Pueden tener 2 años y de los 2 años tener ciertas artropatías inflamatorias y eso se llama artritis reumatoide juvenil o artritis idiopática juvenil. En un alto porcentaje de los pacientes continúan con esa enfermedad en la edad adulta, pero hay un porcentaje también que puede remitir o desaparecer una vez que llega pasados los 20 años. No necesariamente esa enfermedad va a ir a una cronicidad. Perfecto. Bueno, entonces vamos a repasar nuestro tema. Ya vimos los síntomas de la artropatía inflamatoria, claro, entonces la recomendación, doctor, otra vez con estos síntomas es volando al médico. Claro, reconocer esos síntomas, dolor, cambio de color, rubor, enrojecimiento, hinchazón, dificultad para utilizar y deformación, hay que ir al médico, principalmente cuando afectan articulaciones a ambos lados del cuerpo, no hubo una relación con un traumatismo y ese paciente tiene algún familiar con problemas reumáticos, ir al médico para que se reconozca tempranamente eso. Ya. ¿La artritis reumatoide? La artritis reumatoide afecta principalmente a mujeres, casi siempre afectan las pequeñas articulaciones de las manos, de las rodillas, de los pies, y quieras o no se relaciona con la inflamación, los síntomas de la inflamación y sobre todo una rigidez matinal, un amanece duro, pero de las pequeñas articulaciones, y afecta más a mujeres que a varones. Ya. La artritis psoriásica es la que se tiene por afuera, claro, primero y luego... La psoriasis afecta cutáneamente, puede ser la piel, puede ser las uñas, puede ser el cabello, y en esas personas que tienen esos problemas se presenta un dolor articular y sospechar si hay problemas articulares en la columna, en las rodillas, en los pies, que estamos probablemente en presencia de alguien que va a desarrollar una artropatía psoriática. Claro. Y bueno, y el último que vimos, la espondilitis anquilosante. Ese es justamente el varón que suele tener problemas de columna y es un problema de rigidez matinal de la columna que no se puede mover 1 hora, 2 horas, 3 horas a la mañana y reposando el reposo es peor. Dice el doctor, yo a la noche me acuesto y amanezco mal, me tengo que mantener en movimiento. Lo opuesto al paciente que tiene problema lumbar mecánico, que reposa
Le pasa, amanece, empieza a trabajar y le duele. Claro. Ahora, la espondilitis, que es que los huesos se sueldan. ¿Cuánto tiempo para que se suelde un hueso con otro hueso? Depende mucho del grado de inflamación y de que no se haya hecho nada para el tratamiento. Nosotros ahora diagnosticamos una espondilitis anquilosante en un estadio muy inicial, inclusive ni siquiera radiográficamente todavía no hay. El paciente tiene síntomas, le hacemos una resonancia, algunas veces una ecografía articular, diagnosticamos inflamación, le tratamos y ese paciente tiene el sello de un tratamiento antes de que haya inflamación importante que después se suelde. Qué importante. Y desde luego. Eso sería lo ideal. Es lo ideal. O sea, lo ideal es no tener, pero si tenés, diagnosticar tempranamente. Sí. Bueno, y de ahí depende todo, justamente el desarrollo de la enfermedad y sobre todo la calidad de vida, que es lo que nosotros estamos buscando aquí. Doctora, hacemos un pequeño corte. Con mucho gusto. La vuelta estamos en la parte final del programa. Bien, y nosotros seguimos aquí con el doctor en casa, el doctor Ernesto Paredes, reumatólogo. Nos estuvo hablando pero también de lo que no entendíamos nada al inicio, artropatías inflamatorias, me cuesta todavía decir. Pero, doctor, nos explicaste súper bien. Si una rubia entiende, el resto entiende, entonces ya está todo dicho. Pero, ¿alguna recomendación que quieras dar en estos últimos minutitos a la gente? Como siempre, tratar de reconocer la posibilidad de esta enfermedad, porque algunos ni nos imaginamos que eso nos puede estar afectando. Tratar de recordar que si existen estos síntomas y hay alguien en la familia, puede ser que uno tenga. Y sobre todo, tener un médico de confianza. Algunas veces los médicos nos sentimos súper felices cuando un paciente vuelve a nosotros. Significa que nunca nos abandonó. Entonces, algunas veces confiarle al médico la posibilidad de un diagnóstico, una remisión temprana. No necesariamente el médico de familia va a tratar eso, pero muchas veces va a orientar y decir, bueno, hacemos tal cosa y te vas junto a fulano, mengana, y eso adelanta ese tiempo, acelera ese tratamiento. Esa es mi recomendación, principalmente recordar que el reumatólogo atiende problemas articulares, el traumatólogo problemas de trauma y de deformación, y que entre las enfermedades más frecuentes están la artritis, la artrosis, la osteoporosis, el lupus, y que son bienvenidos no solo en los consultorios privados, sino también en los hospitales públicos, en el IPS, en el hospital de clínicas. Que hay muy buenos profesionales. Suficientemente entrenados como para, por lo menos con las limitaciones del caso, tratar de ayudar a la población. Y no automedicarse, porque somos los reyes de eso de tomar y después al final nos hace daño. Desde luego. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Un placer, por favor, y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.